Continuamos la serie de Tesalonicenses. Empezamos ya hace 3 domingos. Este es el cuarto mensaje, el cuarto sermón de Primera de Tesalonicenses. Y te imaginas levantarte un domingo por la mañana y tener que esconderte para ir a reunirte con la iglesia, porque si se enteran que estás de camino a la iglesia o saliendo de donde se congregan, puedes ser atrapado, golpeado, arrestado y hasta brutalmente en algunos países asesinado. O te imaginas levantarte una mañana y estás listo para hacer tu devocional, pero no tienes una Biblia en español o en inglés o el idioma que tú puedas hablar porque no tienes ninguna Biblia en tu idioma cerca de ti. O también levantarte un domingo y estar deseoso de reunirte con la iglesia, pero no hay ningún lugar para reunirte porque ahí donde tú estás no hay iglesias. ¿Qué le dirías también a una mujer que te dice que ha creído en Cristo, pero que no le puede decir a su esposo porque ella está segurísima que si ella le dice a su esposo, lo que va a pasar es que la van a golpear y hasta echar de la casa juntamente con sus hijos, y si ella llama a sus padres o a sus familiares, le van a decir que deshonró a la familia y literalmente el único lugar que le queda es la calle? Tristemente, mis hermanos, estas preguntas que estoy haciendo no son suposiciones simplemente para una mera ilustración del sermón. Estas son cosas reales, estas son cosas que están pasando ahora mismo al 25% del mundo, a 2,000 millones de personas que viven sin tener la palabra de Dios en su idioma, que viven donde no hay lugares donde congregarse. Y si hay lugares donde congregarse, tienen que esconderse y contar el costo para congregarse y poder adorar a Dios. No tienen la comodidad que nosotros tenemos, pero lo que ellos sí han encontrado es lo que acabamos de cantar hace unos minutos, que Jesús es Rey y Él merece toda adoración, Él merece toda gloria, y en el contexto de la iglesia local, que le adore a ese Dios que merece la alabanza y la honra. Y en eso es que ellos encuentran confort, en eso es que ellos encuentran gozo de que pueden reunirse con la iglesia en medio de cualquier persecución o dolor por causa de Cristo, de que Cristo sea exaltado por su pueblo. Yo viví por un año en un contexto parecido y teníamos que responder esta clase de preguntas y no es fácil. Y es por eso que la iglesia necesitaba ser fortalecida por la palabra de Dios, y la iglesia necesitaba estar preparada para atender a mujeres como esta mujer que si cree en Cristo la botan de su casa. ¿Qué va a hacer la iglesia? Tiene que recibirla, tiene que proveerle un lugar donde vivir, tiene que ayudarle de alguna manera para que permanezca en Cristo. Pero esa es la clase de decisiones y preguntas que se tiene que contestar. Y mis hermanos, nuevamente, esto no es algo foráneo a las Escrituras. En el Nuevo Testamento hay iglesias que estaban sufriendo esta misma persecución, esta misma oposición al Evangelio, y eso vemos en la iglesia de Tesalónica. A la vez también esto no es ajeno a muchos lugares de lo que conocemos que es el oriente del mundo. Nosotros somos una excepción, se podría decir, de cómo vivimos tan cómodamente, pero el mundo así no tiene que tomar estas decisiones. Este es el cuarto sermón de Primera de Tesalonicenses. Empezamos en la introducción de las cartas, que el pastor Félix predicó ese sermón, yendo a través de los temas principales, cómo se ve el Evangelio. Después estuvimos en el capítulo 1 con el pastor Héctor, predicando bajo el tema Nuestra manera de vivir importa. Y allí aprendimos que mientras estamos esperando para la segunda venida de Cristo, debemos vivir vidas santas, vidas que le glorifiquen, vidas que le exalten a Él. Y sabemos que los tesalonicenses eran una iglesia ejemplar. No eran perfectos, pero sí estaban dando frutos.
Quiero leer versículos 6 al 7 del capítulo 1 de Tesalonicenses para que recuerden un poco lo que el pastor Héctor estuvo predicando. Y dice: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia. Estas personas habían demostrado el fruto que, como dice los últimos versículos de este capítulo, se habían convertido de los ídolos a servir al Dios vivo y verdadero, y estaban esperando confiadamente al Hijo que vendría, a la segunda persona de la Trinidad, Cristo, que volvería. Y ese era el deseo de ellos, de que Él vuelva, y estaban esperando, teniendo fe, confiando, dependiendo de Él y arrepintiéndose de sus pecados constantemente, abandonando esos ídolos que servían por amor a Cristo en medio de la persecución. Estos tesalonicenses, mis hermanos, estaban padeciendo por su fe en Cristo de parte de sus mismos compatriotas. Era una iglesia joven que necesitaba ser fortalecida por la palabra de Dios. Eso era todo lo que tenían, mis hermanos. No tenían nada más, solo tenían a Dios y a su palabra. Eso era todo. Después de aprender de nuestra manera de vivir, la semana pasada el pastor Félix predicó el capítulo 2, del 1 al 12, que predicó bajo el tema El costo del llamado, donde aprendimos las 7 cualidades de un pastor o las 7 cualidades de un líder espiritual. ¿Y cuáles son esas 7 cualidades? La palabra dice, y el pastor Félix nos enseñó, que son integridad, firmeza, autoridad, responsabilidad, humildad, el amor de una madre y el liderazgo de un padre. Esas son las 7 características que vimos la pasada semana. Esto es importante porque como iglesia necesitamos y necesitan ver si sus pastores están viviendo bajo estas cualidades, y si no lo estamos haciendo, deben llamarnos a cuenta. Pero eso no es todo. También el pastor Félix dijo que, como muy bien dice el texto, el propósito que Pablo presenta estas cualidades es para que se cumpla lo que dice el versículo 12, que dice: para que anduvieran como es digno, versículo 12 del capítulo 2, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Entonces, estas cualidades no son solamente para los pastores. Los pastores, por supuesto, tienen que modelarlo y ejemplificarlo, pero la iglesia también tiene que ser íntegra, también tiene que ser firme, también tiene que tener cada una de estas cualidades. Así que Pablo presenta estas cualidades para que la iglesia después pueda vivir esas verdades también, y también para que analicen y vean si nosotros estamos viviendo las escrituras como manda aquí su palabra. La iglesia debe andar de una manera digna de Dios. Con esto en mente, mis hermanos, vayamos a nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y hoy me toca concluir los últimos versículos del 13 al 20, donde estaré predicando bajo el tema La palabra de Dios. Edificación para unos, juicio para otros. La palabra de Dios, edificación para unos, juicio para otros. Así que leamos el pasaje, después oro y empezamos a trabajar. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 20. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres,
impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza, gozo, corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Versículo 20, pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre, venimos ante ti confiados y seguros de que tú eres ese Dios que habla a tu pueblo. Hemos cantado alabanzas como tu palabra nos ordena. Hemos orado como congregación como tu palabra nos ordena. Y ahora también, Señor, nos sentamos para escucharte a ti hablar por medio de tu palabra. Oh Dios, sé tú glorificado, sé tú exaltado, sé tú ministrando nuestras vidas. Oh Dios, que este no sea simplemente un tiempo para oír tu palabra, sino para ser hacedores de ellas. Señor, que nosotros seamos transformados por la palabra de Dios, que es edificación para uno y juicio para otros. Y ese mismo efecto, ese mismo obrar sucederá en esta mañana. Hay un milagro poderoso sucediendo, oh Dios, cuando tu palabra es predicada, va a edificar a algunos, pero también va a causar juicio a otros. Así que, Señor, sé tú haciendo la obra que tú quieres hacer. Yo no determino los frutos, yo no determino lo que va a pasar, eres tú, Señor, el que lo va a hacer por medio de tu palabra. Así que dependemos de tu verdad y oramos que tú seas exaltado y glorificado y me ayudes a ser fiel en la presentación de tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El texto lo he dividido en 3 partes como buen bautista. Así que las divisiones son straightforward, como se dice en inglés, fáciles. La palabra de Dios y los tesalonicenses, versículos 13 al 14. La palabra de Dios y los compatriotas, versículos 15 al 16. Y finalmente la palabra de Dios y Pablo, versículos 17 al 20. Así que empecemos directamente con la primera sección. La palabra de Dios y los tesalonicenses, versículos 13 al 14, y aquí es donde voy a pasar probablemente la mayor parte del tiempo. Pero vemos aquí desde el primer versículo, ¿verdad? El versículo 13, dice que por esto, Pablo hablando, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros. Vemos aquí a Pablo agradeciendo a Dios como ya lo ha hecho anteriormente. Si se recuerdan en el versículo 2 del capítulo 1, él dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Si podríamos continuar el mensaje de la semana pasada, podríamos decir también que una cualidad de un pastor es que vive agradecido. Vive agradecido a Dios y ora agradeciendo a Dios por la obra que Él está haciendo, que Dios está haciendo por medio de su palabra en su iglesia. Así que vemos a Pablo siendo un hombre totalmente agradecido, totalmente dependiente del Señor, porque él sabía que esto no era obra suya, era obra de Dios. Y aquí nos da la razón específica por la cual él está agradecido, que es que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios. En nuestro título podríamos decir la palabra de Dios, edificación para los tesalonicenses. La palabra de Dios estaba edificando a los tesalonicenses. Y quiero entrar más profundo en esto de recibir la palabra, porque a veces podemos pensar que un día como hoy, el domingo, lo principal que queremos lograr es que las personas que no son salvas, que no son creyentes, se salven. Y aunque ese es nuestro deseo, y no me malinterpreten con lo que estoy diciendo, deseamos que las personas que no conocen al Señor se salven. El propósito principal de la reunión del domingo es que la iglesia de Dios sea edificada. Así que cuando vemos recibieron la palabra de Dios, claramente está diciendo también Pablo que es en el sentido que ellos creyeron y se arrepintieron de sus pecados, como vimos al final del capítulo 1,
que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Entonces está hablando de una manera de conversión, por supuesto, de que se pasaron de muerte a vida, de ser hijos del diablo a hijos de Dios. Pero está hablando más que eso, también está hablando en un sentido de que están ellos constantemente recibiendo la palabra de Dios. Mientras que ellos escuchan la palabra de Dios, ellos están siendo edificados por esa palabra. En otras palabras podríamos decir, están siendo santificados por la palabra de Dios, están creciendo más a la imagen de Cristo por la palabra de Dios. Así que mi hermano y hermana, tengo una pregunta para ti. ¿Tú viniste con ese deseo de recibir la palabra de Dios esta mañana? ¿O dijiste, no, mira, yo invité a mi amigo, yo invité a mi amiga para que ellos reciban la palabra y se conviertan? ¿O tú viniste aquí deseoso de recibir la palabra de Dios para que continuemos siendo edificados? ¿Y cómo tú puedes hacer un análisis de esto? Tú puedes preguntarte ahora mismo en qué estás pensando. ¿Estás pensando en lo que estoy diciendo o estás pensando en la comida que te vas a comer cuando salgamos de aquí? ¿O estás pensando en lo que dejaste en la casa? ¿O simplemente estás haciendo dibujitos o estás quedándote dormido porque no te interesa la palabra de Dios? Ahí no estás recibiendo la palabra, estás oyendo. Y eso, ni oyendo a veces y estás durmiendo. Pero no estás recibiendo la palabra como dice aquí los tesalonicenses. No importa si tú eres creyente. Si tú no estás aquí con un deseo de aprender de la palabra de Dios para que te edifique y te transforme, no estás recibiendo la palabra. Otra cosa que tú puedes estar tomando esta palabra y diciendo, pero el pastor Diego, él es muy radical, por eso empezó con esa historia al principio. Que wow, gente se tiene que esconder para reunirse y después estas personas pueden ser golpeadas y hasta algunos brutalmente asesinados. Bueno, eso pasa en las misiones. Bueno, eso pasa ahí y eso es para Diego nada más y para los tesalonicenses. Pero yo no tengo que vivir de esta manera. Esto lo que Diego está haciendo, el pastor Diego está haciendo es simplemente palabra de hombre. Él habla porque le gusta este tema. Pero no, mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Y si tú piensas así, necesitas arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo, confiar en Él y depender de Él, porque lo que se habla de aquí es la palabra de Dios. Como dice Pablo, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. ¿Cómo sabes si estás recibiendo la palabra? Di los ejemplos negativos. Ahora te doy los ejemplos positivos. ¿Estás hambriento de aprender más de Dios para vivir de acuerdo con su palabra? ¿Te levantaste hoy y llegaste ansioso por escuchar a Dios hablar porque te das cuenta que eres un gran pecador y que necesitas un gran Salvador, que todavía tú te ves a ti mismo y dices, wow, yo todavía no he llegado a la meta, yo no soy perfecto, yo no soy como Cristo, yo necesito de Él y por eso necesito escuchar su palabra? Así es como tú puedes identificar si viniste con el deseo de recibir la palabra y ahora mismo te encuentras gozoso y deseoso de seguir aprendiendo mientras vamos a través de este texto. ¿Deseas ser transformado? Dios requiere que la recibamos en obediencia, no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios está obrando en ti. Recibir la palabra no es mero oír. Oír sin aplicarlo puede hacer cualquier persona. Recibir significa que esta palabra está obrando en ti. Así que si te quejas con algo aquí, es que recibir la palabra de Dios significa que esa palabra está obrando en ti edificación. Te está edificando, te está transformando. Estos tesalonicenses, mis hermanos, no estaban cómodos como nosotros nos encontramos ahora. Era sumamente difícil para ellos recibir la palabra. Tenemos que ponernos en su contexto.
estaban sufriendo, estaban padeciendo por sus propios compatriotas. Déjame leerle donde se inició la iglesia, Hechos 17, 5 al 8. Hechos 17, 5 al 8 dice lo siguiente: pero los judíos, llenos de envidia, mira lo que estaba pasando alrededor de ellos, llevaron algunos hombres malvados, como da específicamente que son malvados, de la plaza pública, organizaron una turba, un motín, y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, se metieron hasta la casa de Jasón, procuraban sacarlos, hablando de Pablo, al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón. Mira cómo trataron a Jasón, hermano de la fe. Y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Era un revolú total esto que estaba pasando. Esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César. Y mira lo que dice, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Eso es Hechos 17, 5 al 8. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Hasta el mundo, mis hermanos, sabía que estos hombres y mujeres habían recibido la palabra de Dios, porque ellos dicen que trastornaron al mundo. Ellos veían la obra de Dios en sus vidas. Y también algo interesante que dice es que ellos andan diciendo por ahí que hay otro rey, Jesús. Ellos habían proclamado el evangelio. Ellos sabían quién era ese Jesús, que era el rey de reyes y señor de señores, pero estas personas le odiaban. Le detestaban a Jesús y a su evangelio. Eran hijos del diablo, porque mis hermanos, solamente hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y aquí en medio nuestro hay estos dos tipos de personas. Hasta el mundo sabía que ellos habían recibido la palabra en medio de tal persecución. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios como realmente es. ¿Tú lo harás? ¿Tendrías el mismo deseo de reunirte con la iglesia si esta mañana hubieras visto un anuncio del gobernador de Puerto Rico diciendo que ya el cristianismo terminó? Aquí ya no se permite, mejor dicho, el cristianismo. Y que si te ven saliendo de tu casa y te ven reuniéndote en un lugar donde tú puedes ir a cantar y te escuchan cantando y te escuchan escuchando la palabra de Dios, porque estás con otros creyentes, te pueden arrestar, te pueden golpear, hasta te pueden matar. ¿Cómo hubiera sido tu reacción esta mañana si hubieras recibido ese anuncio del gobernador de Puerto Rico? Probablemente tú podrías decir, mira, yo lo veo en YouTube el martes cuando salga el sermón. Pero mis hermanos, la realidad es esta, que si eso llegara a pasar, no hubiera ni siquiera YouTube ya para el martes, porque lo borrarían todo. Pero mis hermanos, muchas personas tienen que vivir bajo esas condiciones. Esa es la clase de preguntas que se tienen que hacer así nuestros hermanos y hermanas en Cristo en otras partes del mundo. Esta es la pregunta diaria que se tienen que hacer. ¿Cómo hubiera sido tu reacción ante ese anuncio esta mañana? ¿Hubieras llegado aquí esta mañana? Hermanos, hay un costo por seguir a Cristo. En nuestro contexto no lo podemos ver con tanta claridad, pero hay cientos de hermanos que tienen que tomar estas decisiones. Ellos han contado el costo, han recibido la palabra de Dios, pase lo que pase, porque ellos quieren más de Dios. Ellos desean a Dios. Y algo que quiero que te quedes también en esta mañana es que el sufrimiento para el cristiano no es la excepción, es la norma. El sufrimiento para el cristiano no es la excepción, es la norma. Previamente, en el versículo 1:6, Pablo le había dicho a los tesalonicenses: ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, como leímos, habiendo recibido la palabra. Y esto era en un contexto de que eran imitadores de Él, en un sentido también de un carácter transformado, porque ellos tenían gozo, ellos tenían la disposición de hablar de Cristo, de vivir vidas santas. Pero ahora la forma que Él habla, en el versículo 14 de nuestro pasaje, dice, 2:14, pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores, usa las mismas palabras del 1:6, pero aquí dice imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea
porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Así que aquí Pablo al principio habló de una imitación en el sentido de vidas santas, de una manera digna de vivir. Aquí está hablando en una imitación al sufrimiento, porque nuevamente el sufrimiento no es una excepción para el cristiano, es la norma. Y aquí Pablo les da el ejemplo de las iglesias de Judea. Ellos estaban pasando los mismos sufrimientos. Y Pablo les dice esto para animarlos. ¿Por qué los va a animar? Porque la iglesia de Judea salió adelante en medio de su dolor, en medio de la persecución, en medio de los ataques que estaban recibiendo. Ellos pudieron salir adelante. Entonces Pablo les está diciendo, los de Judea sufrieron, ustedes también están sufriendo. Y esto es común para todos los cristianos. Pero algo te quiero decir, que así como Judea también, tú vas a prevalecer. Tú vas a poder pasar este sufrimiento. Y también Pablo le dijo esto porque quería dejarle saber eso mismo que vengo diciendo. Esto no es ustedes nada más, tesalonicenses. Ustedes no son los únicos pasando este dolor. Hay otras iglesias que pasaron, hay otras iglesias que están pasando este dolor. Mis hermanos, en este país que les mencioné, muchos de nuestros hermanos, en el país que estuve, tienen y padecen por sus compatriotas. Los abusan constantemente, algunos hasta los botan de sus casas. Pero así todos reciben la palabra de Dios y son transformados por ella. Sin embargo, como he dicho, nosotros en el occidente vivimos muy diferentes. En inglés, y no encuentro un término exacto para eso, pero se llama que somos como un Pamper Society, que lo que busqué cómo se traduce eso, es una sociedad de cristal. A veces se menciona que es una generación de cristal, las nuevas generaciones, pero en general nos afecta a todos. Es una sociedad de cristal la que vivimos aquí en Puerto Rico. Y esto es lo que dicen las personas que, ¿verdad?, definen esta sociedad de cristal. Y esto es lo que define esa sociedad. Dice, esta frase se usa para describir una sociedad que es frágil, sobreprotegida y acostumbrada a la comodidad, evitando cualquier tipo de adversidad o crítica. Otra palabra para esto es una sociedad acomodada, que se ha vuelto demasiado cómoda y satisfecha debido a la sobreprotección o al exceso de privilegios. Mis hermanos, eso describe a Puerto Rico, eso describe a Estados Unidos, eso describe a esta parte del mundo, en muchas partes de este mundo occidental. Esto no es lo normal, mis hermanos, en las iglesias del Nuevo Testamento, y no es lo normal en otras iglesias en el oriente del mundo. La palabra de Dios, edificación para los tesalonicenses. Sin embargo, ahora en nuestra siguiente sección, del 15 al 16, vamos a ver que la palabra de Dios es juicio para los compatriotas. Vayamos y veamos ese pasaje. ¿Cómo describe a estos compatriotas y a estos judíos que maltrataron a las iglesias de Judea? Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Es cierto que habían personas que habían estado en el proceso de la muerte de Jesús. Habían judíos que habían escogido a Barrabás en vez de a Jesús. Habían judíos que habían dicho que le crucifiquen a Jesús. Habían personas físicas, literalmente, que fueron testigos oculares, que, como aquí muy bien dice, mataron tanto al Señor Jesús como a muchos otros profetas. Hubieron judíos que hicieron eso físicamente. Y eso nos recuerda también a lo que Pedro predicó en su primer sermón, en Hechos 2:23. Él dice esto: este fue entregado, Hechos 2:23, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes, les dice a esos judíos que tiene delante, lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Entonces esto nos hace recordar este mensaje de Pedro también.
Es cierto que hay personas que literalmente estuvieron ahí en la muerte de Cristo, pero también pudiéramos expandir a toda persona incrédula, a toda persona que no se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo, porque en cierta manera personas que se oponen al mensaje de Dios son aquellos, figurativamente hablando, que matan al Señor Jesús, a sus profetas, porque niegan su palabra, y en el caso de Pablo, los expulsaron de Tesalónica. Y como leímos ahí, la vida de Jasón, cuando pasó eso, los hermanos dijeron, mira Pablo, tú necesitas seguir predicando el evangelio, así que te sacamos de aquí, porque eso es lo que hicieron esta gente. ¿Qué se dice de estas personas? No agradan a Dios, porque es imposible sin fe agradar a Dios. Por eso que podemos extenderlo a también a ver a todo no creyente, a toda persona incrédula, porque estas personas no agradan a Dios, porque no creen en su Hijo, porque no se han arrepentido de sus pecados. En vez de agradar a Dios, son contrarios a todos los hombres, porque no permiten que Pablo y su equipo prediquen las buenas nuevas de salvación. Ahí dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Estos compatriotas, mis hermanos, y estas personas odiaban el evangelio, pero también sabían el poder que tenía el evangelio. Le temían a la palabra de Dios, porque sabían que si Pablo hablaba el mensaje a los gentiles, ellos se salvarían por el poder de su palabra, y por eso decían, no podemos dejarle a él hablar. Y aquí quiero aprovechar también para decir que uno no vive el evangelio y las personas se salvan. Uno predica el evangelio y las personas se salvan. Y uno vive de acuerdo a la palabra de Dios para reflejar la palabra y así poder predicar un mensaje que sea cónsono a tu vida. Pero aquí el problema era que ellos estaban hablando la palabra, no era que estaban viviendo la palabra, era que ellos estaban proclamando la palabra. Y eso les costó que los expulsen. Estas personas, otro término que usa la Biblia, y ya lo he mencionado anteriormente, son hijos de su padre, el diablo. Son hijos de tiniebla, están muertos en sus delitos y pecados. Y mira lo que describe la Biblia, y estos textos son demasiado fuertes. El versículo 16, mira las consecuencias, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Wow. La ira de Dios está sobre estas personas que están rebelándose constantemente ante el Señor. Y la pregunta para a ti en esta mañana, otra de las preguntas, ¿tú eres uno de ellos? ¿Tú eres como estos compatriotas? ¿Te pareces a estas personas? ¿Y cómo tú eres uno de ellos si tú no crees en Cristo? Y mi amigo que me escuchas, porque no te puedo decir hermano, ahora me dirijo a ti, amigo que me escuchas, que no estás en Cristo, amigo o amiga. Esto que acabamos de leer también aplica a ti. La ira de Dios ha venido sobre ustedes hasta el extremo. La ira de Dios está puesta sobre ti. Y si tú no te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesús, dependes de Él y confías de Él para tu salvación, tristemente serás condenado. Y lo que significa la condena es que Dios mismo te cogerá y te lanzará al lago de fuego donde quemarás por toda la eternidad. Eso no es un juego. Arrepiéntete de tu pecado. Pon tu fe en Cristo. Hoy es el día de la salvación. Si sales por esa puerta y no estás en Cristo, mañana puede ser muy tarde. Arrepiéntete de tu pecado. Pon tu fe en Cristo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Solo en Él hay salvación. No esperes más. Él es el camino. ¿A quién estamos agradando? ¿A Dios? ¿O te agradas a ti mismo?
o vives para agradar a otros, pero estamos agradando a alguien. Ténlo por seguro, en todo momento estamos agradando a algo o a alguien. Tercer grupo, la palabra de Dios y Pablo. Dice versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. El tercer grupo, vimos que el primer grupo es la palabra de Dios, edificación para los tesalonicenses. Después el segundo grupo es la palabra de Dios, juicio para los compatriotas. Y ahora el tercer grupo, la palabra de Dios, edificación para Pablo. ¿Y cómo la palabra de Dios edificó a Pablo? Porque Dios le había dado un amor sobrenatural. Por medio de su palabra, y el mismo Dios le había dado ese amor por la iglesia. Él decía que literalmente la palabra que él usa ahí de separados de ustedes, que estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos, es como un huérfano que está siendo arrancado de sus padres, literalmente que lo están arrancando así, y él es así como se sentía, diciendo como, wow, yo estoy sumamente triste por no estar con ustedes, yo deseo verlos, yo deseo estaba ansioso, dice, estábamos muy ansiosos, con un profundo deseo de ir a verlos. Pero él dice que Satanás se lo había impedido. ¿Y qué significa esto? Aunque esto no es el punto principal del mensaje, pero ¿qué significa que Satanás se lo había impedido? Y es interesante que sabemos que esta era una iglesia joven. Y Pablo aquí no ha dado una teología de quién es Satanás, pero podemos asumir que el lenguaje regular, mientras que Pablo estaba con ellos, esas pocas semanas o esos pocos meses que estuvo con ellos entendían que había un Satanás. Ellos entendían, como aprendimos en Efesios 6, del 10 al 20, que el cristiano necesita ponerse la armadura de Dios para contrarrestar los ataques del mismo diablo. Ellos entendían que Satanás es un ser verdadero. Y claro, no lo exaltaban como algunos círculos lo exaltan y hablan más del diablo que de Dios. Pero también hay otros círculos que no hablan nada del diablo, pero es alguien real. Y Pablo lo dice aquí claramente, que aunque sabemos que Satanás está bajo la soberanía de Dios y él no puede hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite, también él es un ser activo, que aquí lo que está diciendo es claro, él no me ha permitido, me ha bloqueado el camino para llegar a ustedes. Por supuesto, Dios lo permitió, pero es algo real y es una lucha real que el cristiano tiene contra las fuerzas del mal. ¿Y qué vemos aquí? Este era un amor profundo que solamente puede haber venido por Dios y su palabra. Estos hombres, mis hermanos, estaban dispuestos a dar su vida por la iglesia. Y mis hermanos, sepa que probablemente no a la medida de Pablo y tenemos que aprender mucho de él, pero también sus pastores desean estar con ustedes, sus pastores desean proclamarle fielmente la palabra de Dios y caminar con ustedes para que seamos cada día más transformados a la imagen de Cristo. Y ese es nuestro deseo y nos regocijamos cuando eso sucede, cuando nuestras vidas y sus vidas están siendo transformadas más de acuerdo a lo que Él demanda. Y voy a leer los versículos 19 y 20 en la versión Nueva Traducción Viviente, que se parece mucho a la versión que tenemos delante de nosotros, pero lo dice de otra manera también. Y dice, después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes
Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Mis hermanos, la alegría de Pablo era la iglesia. Por eso él estaba dispuesto a pasar todos los sufrimientos que pasaba y todos los dolores que él pasaba, porque él amaba a la iglesia y él quería que la iglesia sea edificada más a la imagen de Cristo. Las personas eran su esperanza y las personas eran su alegría. Eran su recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese. Por eso Él podía permanecer firme, mis hermanos, porque sus ojos no estaban puestos en el aquí y en el ahora. Sus ojos estaban puestos en que Cristo regresaría. Y Él se quería presentar delante de Cristo cuando Él regrese y decir: yo he sido fiel en la tarea que me encomendaste, que es edificar a tu pueblo, para que te conozcan más a ti y para que vivan más de acuerdo a tu palabra. Y esa era la recompensa de Pablo. Ese era el deseo de Pablo. Él dice: ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Y por supuesto sabemos que él todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios, pero una forma que le estaba dando la gloria a Dios era haciendo la labor que Dios le había dado fielmente. Mis hermanos, para Pablo, ser pastor, ser un líder espiritual, no era un mero trabajo, era un deleite. Era su anhelo, era su deseo de proclamar la palabra y ver personas siendo más transformadas a la estatura de Cristo. Y ustedes, mis hermanos y hermanas, también son nuestro gozo, son nuestra gloria. Es un gozo poder escuchar ayer y esta semana también hablando con algunos de ustedes y ver cómo la palabra de Dios está haciendo efecto en sus vidas, que está transformando sus vidas, que pueden decir: wow, como antes yo leía la Biblia y no la leía de la misma manera que la leo ahora, porque ahora estoy aprendiendo a leer la palabra y lo que leo es totalmente nuevo. Yo llevaba años en la iglesia, pero ahora puedo leer esto y ser edificado y ser transformado. Y eso, mis hermanos, es un gran gozo, un gran deleite para cada uno de nosotros. Es para mí y sé que también es para el pastor Héctor y para el pastor Félix. Es un gran deleite, un gran gozo poder ver crecerles más a la estatura de Cristo. Y lo que más nos causa gozo y alegría es que estamos bajo ese pastor perfecto que es Jesús. Ese pastor que es el pastor de esta iglesia, que nos ama profundamente y que cuida de nosotros por medio de su palabra. Es su palabra la que está transformándonos, mis hermanos, nada más. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Aunque creo que he dado varias aplicaciones a lo largo de este sermón con diferentes preguntas, pero les quiero dejar con 3 preguntas que ministraban mi vida y espero que también ministren las suyas, que es prácticamente una pregunta de cada sección. Y estas 3 preguntas son: ¿la palabra de Dios está obrando en ti para edificación o para juicio? Si tú eres creyente, la palabra de Dios está obrando en ti, mis hermanos. Ten ánimo, la palabra de Dios está obrando en ti para edificación. Pero si tú no eres creyente, ten temor y ten terror, como dije anteriormente, porque la palabra de Dios está obrando en ti para juicio. Y mañana puede ser muy tarde. Segunda pregunta, que espero que meditemos en estas preguntas. ¿A quién estás agradando? ¿O le agradas a Dios, o te agradas a ti mismo, o a otra persona o cosa? Pero cada uno de nosotros está agradando a alguien o a algo en este mismo instante. ¿A quién estás agradando? Y finalmente, basado en nuestra última sección, ¿deseas ardientemente el día del Señor? O más que eso, ¿deseas los discipulados de mujeres, los discipulados de hombres, de parejas, los miércoles, pescadores de hombres? ¿Deseas ardientemente poder estar reunido con tus hermanos para ser fortalecidos por la palabra de Dios y porque tú amas y deseas ver a tu hermano y a tu hermana en Cristo? Y también para juntos poder proclamar ese evangelio a otros. ¿Deseas ardientemente? ¿O estás cansado ya de los muchos servicios que hay? ¿O estás cansado y no te interesa la palabra ni la coinonía?
Mis hermanos, ahora para concluir, Dios está obrando por medio de su palabra en nuestra iglesia. Dios está obrando por medio de su palabra en su iglesia, mis hermanos. Eso es de gran ánimo. Él está haciendo la obra. Él está transformándonos. Él es el que continuamente está trabajando en nosotros. Un versículo que siempre lo digo y lo repito es Filipenses 1:6. El que empezó la buena obra en nosotros es aquel que la culminará hasta el día de su venida, hasta el día que Él regrese. Entonces, mis hermanos, eso nos debe dar esperanza. Estamos en buenas manos. Su palabra nos está transformando. En eso podemos estar seguros. La palabra de Dios, edificación para unos, y eso es edificación para su iglesia. ¿Y qué significa eso? Que algunos darán fruto a 30 por 1, otros a 60 por 1, otros a 100 por 1. Pero todos nosotros que somos creyentes estaremos dando fruto de alguna manera u otra. Y es cierto que pueden haber tiempos donde nosotros los creyentes estemos pasando por un desierto que pareciera que más bien estamos en decadencia y nos estamos apartando del Señor, nos estamos alejando del Señor y que nuestra vida está yendo de mal en peor. Como dicen por ahí, de Guatemala a Guatapeor. Y es cierto que hay momentos que pasan así. Pero la vida regular del creyente es que está creciendo, así sea un chin, así sea un poquitito, que estás creciendo en el Señor. Pero si tu vida está siendo más moldeada a la estatura de Cristo, eso es de mucho gozo. Y eso debe ser de ánimo. Mis hermanos, no tiremos la toalla, no tires la toalla. Sigue confiando en el Señor, sigue dependiendo de Él. Fortalezcámonos en la gracia del Señor. Dios está obrando, mis hermanos. Eso es algo seguro. Dios está obrando por medio de su palabra en su iglesia y en cada una de nuestras vidas. Concluyo con el versículo 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, no la palabra de Diego, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como la que realmente es, lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Oremos. Padre, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos toda la adoración, porque tú eres el único que te la mereces, oh Dios. Gracias por permitirnos, por lo menos por este momento, oh Dios, en la historia, reunirnos sin tener que preocuparnos, como empecé al principio, como muchos de nuestros hermanos ahora mismo se están preocupando y haciéndose esas preguntas. Gracias, oh Dios, porque a ti te ha placido que nosotros tengamos este privilegio en estos tiempos, pero que eso no sea causa para desviarnos de ti y negar la fe y abandonarte, oh Dios, sino que más bien sea razón para, con más deleite, recibir tu palabra, con más deleite estar dispuestos a ser transformados por ella día tras día, oh Dios. Y Señor, también hemos visto que tu palabra también obra juicio para aquellos que no te conocen. Oh Dios, por favor, ten misericordia de aquellos que están aquí en medio nuestro, que están bajo esa ira tuya. Oh Dios, por favor, remueve esa ira y muéstrale su pecado. Muéstrale su gran necesidad de ti. Tú eres ese Salvador perfecto. Tú eres ese Salvador bueno. Ten misericordia de ellos, oh Dios, para que ellos puedan unirse a nuestra familia y que tengamos un gran gozo porque reciben por primera vez tu palabra y que continuarán recibiendo tu palabra por los siguientes años. Que tú los tengas aquí en esta tierra. Oh Señor, esa es nuestra petición. Edifica a tu iglesia y salva a los perdidos. Y Señor, gracias porque tú eres aquel que nos da el gozo y el deseo de seguir reuniéndonos, aprendiendo juntos tu verdad, siendo transformados por ella y deleitándonos en ella. Sé tú glorificado, oh Dios, nuestro gran defensor, aquel que tú, oh Dios, en tu gracia y misericordia enviaste a tu Hijo Cristo a morir por pecadores como nosotros. Y al tercer día resucitaste de entre los muertos, para que ahora nosotros, los que creemos, tengamos vida y vida eterna. Oh Dios, tú eres el único que merece la gloria y la alabanza. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.